Cuando pensamos en el futuro que queremos, lo pensamos desde la política, desde la educación, quizás incluso desde la salud y la ciencia. Pero, ¿y la arquitectura? ¿Qué tiene que decir? ¿Cómo puede la arquitectura modelar ese futuro hacia el que caminamos? ¿Y cómo puede modelarlo teniendo en cuenta no solamente a las personas? Hoy hablamos sobre una arquitectura más que humana. Yo soy Raquel Aullón y estás escuchando El Abrigo, un podcast de Giveller Home Experience. Bienvenidos a El Abrigo. Hoy con Joaquín García. Tatiana Poggi y Joaquín García son la cara visible de Especie, un estudio de arquitectura e investigación con el que llevan un par de años poniéndolo todo patas arriba. Su trabajo se ha expuesto en Matadero Madrid, en el Pabellón Español de la Bienal de Arquitectura de Venecia e incluso en el MoMA de Nueva York. Ambos son arquitectos, profesores e investigadores y ambos comparten una visión en la que la arquitectura y el diseño llegan mucho más allá de lo estrictamente técnico. Hoy tenemos con nosotros a Joaquín García. Joaquín, bienvenido al Abrigo. Hola, muchas gracias. Joaquín, decís que en Especie desarrolláis proyectos para un futuro de arquitecturas mucho más que humanas. Explícanos un poco esto, por favor. Digamos, las arquitecturas más que humanas tienen que ver con una corriente filosófica que está generada, digamos, por autores filósofos, antropólogos, como Bruno Latour, Ursula K. Le Guin, Donna Haraway, en las que hablan, digamos, o ponen un poco en crisis lo que es la modernidad, que tendría que ver con una manera de ver el mundo en el que todo desarrollo, digamos, es como puesto en primer orden, pero sin tener en cuenta las consecuencias que generan, no solo humanas, sino también hacia el entorno, tanto geológico como animal, como ambiental, etcétera, ¿no? Y entonces estas arquitecturas lo que hacen es apoyarse en estas teorías y cuando, digamos, intervenimos en la realidad, lo que tenemos en cuenta es, además de generar unas consecuencias económicas positivas o sociales, también cómo afectan al entorno, incluso a futuro, ¿no? O sea, no solo en el estado inicial en el que se inicia, o sea, en el que se finaliza una obra, ¿no? Cómo ha quedado el resultado, sino a posterior, quizá 100 años, 200 años, ¿no? Cómo se reutilizará, se reciclará, no afectará, por ejemplo, a corrientes de agua, a procesos geológicos, ¿no? O sea, tiene no solo en escala arquitectura, sino también en escala territorio, ¿no? E incluso territorios continentales, ¿no? Podríamos hablar. ¿Esta filosofía tiene que ver con que seáis especie? ¿De dónde este nombre? Sí, especie, digamos, tiene que ver mucho con esto, ¿no? Con el interés, con también parte de estas teorías, de estas teorías filosóficas, que es el interespecismo, en el que precisamente se vinculan todas las especies, digamos, en un mismo nivel. No se pone el hombre o el ser humano por delante de ninguna de ellas, ¿no? Como plantea la modernidad, digamos, en el que el ser humano se atiende, pero se dejan de lado todo el resto, ¿no? Lo que hablamos un poco de las consecuencias, ¿no? Uh-huh. Y entonces nosotros partimos de eso, o sea, es algo que no, o sea, lo tenemos como de alguna manera interiorizado, también por nuestro paso por ejemplo, por la Escuela de Alicante, ¿no? De arquitectura, donde se ponían sobre la mesa todas las problemáticas, debates que existían en el mundo de la cultura, del arte, de la tecnología, para afrontar, digamos, estas arquitecturas. También especie porque, de alguna manera, hacemos una especie de arquitectura particular. No es una arquitectura mainstream, por así decirlo, sino que vendría a ser pues la arquitectura que creemos que debemos hacer, ¿no? Y desarrollar. Claro, y dentro de esa arquitectura, de este trabajo que vosotros hacéis, Joaquín, la investigación juega un papel muy importante. ¿Cómo se conjuga en el día a día ese trabajo entre producción e investigación? Bueno, la investigación, digamos, es una cuestión paralela a nuestro trabajo. O sea, no dividimos de alguna manera en plan, esto lo estamos investigando y esto estamos produciendo, sino que forma parte, digamos... ¿Va todo unido? Va todo así encadenado y lo que estamos desarrollando en trabajos pues viene por lo que estamos leyendo, por lo que estamos investigando, por lo que estamos trabajando en las universidades en las que damos clase. Y entonces todo va un poco encadenado, ¿no? La investigación, o sea, todo se va, digamos, como contaminando, ¿no? De una manera positiva.
tanto el trabajo de la investigación y la investigación del trabajo. Pero ya te digo, es lo que son, digamos, las teorías que estamos leyendo en ese momento, o sea, todo va como unido. ¿Hacia dónde caminan? ¿Hacia dónde van esas investigaciones? ¿Tienen habitualmente una temática concreta, fija, porque haya algo específico que os interese o depende del momento? Sí, claro, de repente puede aparecer, o sea, por ejemplo, puede aparecer un artículo, una investigación que nos encontramos y, por supuesto, redirigir lo que estamos trabajando en ese momento, ¿no? En este podcast hablamos mucho sobre cómo la arquitectura y el diseño contribuyen a nuestro bienestar o, a veces, a todo lo contrario. Cuando vosotros diseñáis, tenéis en cuenta, como nos estás diciendo, no solamente el bienestar de las personas, sino también del entorno, incluso de otras especies. ¿Cómo se hace esto? Porque efectivamente hay mucha investigación, hay muchas horas detrás, pero debe ser complicado de aterrizar. Sí, verdaderamente, a ver, es un trabajo imposible de llevar, o sea, si ya de por sí la arquitectura es un trabajo infinito, digamos, no hay alguien que diga no, o sea, no es como una ingeniería o algo así en el que, digamos, la eficiencia es lo más importante, ¿no? Es decir, hay que conseguir el mejor funcionamiento de algo, ¿no? La arquitectura también, pero hay otras múltiples campos que están operando, como podrían ser la belleza, podría ser el bienestar, podría ser no afectar a otros, la economía, ¿no? O sea, que es una cosa como muy compleja, ¿no? En el día a día, es decir, ¿cómo se hace, cómo se aterriza esta idea de construir y diseñar teniendo en cuenta no solamente el bienestar de las personas, ¿no? A la hora de sentarte a planear algo, a planificar algo? Por ejemplo, nos interesan mucho procesos geológicos que están ocurriendo en las capas internas del terreno, ¿no? En el que vamos a asentar, por ejemplo, un edificio, o por el contrario, investigamos acerca de especies protegidas que estén en el lugar, qué problemas tienen, cómo les está afectando lo que se está realizando, lo que se está construyendo, lo que se está rehabilitando en ese momento, ¿no? Te pondría un ejemplo que en un coliving que era la rehabilitación de un edificio en el centro de Alicante, del edificio AXA, que transformamos en el Coliving Suiter, enfrente del Mercado Central. En esa ocasión encontramos 2 especies en peligro de extinción de ave en el Monte Benacantil, y la fachada de este coliving, que era un antiguo edificio como de fachada de hormigón, lo transformamos o adherimos sobre ella a un ecosistema vertical, digamos algo así como conocido normalmente como jardín vertical, pero en este caso lo que nosotros instalamos eran especies autóctonas que incluso eran las que utilizaban estos animales en peligro de extinción para alimentarse y no estaban consiguiendo encontrar en ese momento porque habían sido destruidas por el desarrollo urbanístico, digamos. Y entonces, al introducir esas especies ahí, lo que conseguíamos es que estos animales siguieran encontrando el alimento en la ciudad. ¿Alguna vez os ha ocurrido que os hayan planteado un proyecto o haya surgido un determinado trabajo en una determinada área al que hayáis tenido que decir no, porque no cumple con esta filosofía o se sale de vuestro esquema? Claro, digamos que esta filosofía, o sea, sí que la introducimos porque es algo innato a nosotros, o sea, todo el trabajo que desarrollamos parte de esto porque forma parte de nosotros mismos. Lo que sí que es cierto es que el alcance de unos trabajos a otros es muy diferente. Es decir, hay trabajos en el que, por ejemplo, puede ser una reforma interior de una vivienda y es muy difícil afectar en el entorno, ¿no? O sea, o por economía, ¿no? O sea, también trabajamos para pequeños presupuestos y entonces lo que sí que intentamos es que de alguna manera todo eso está ahí, ¿no? Por ejemplo, te hablo de una vivienda que reformamos en el que mejoramos la vida no solo de los habitantes humanos, sino que tenían 2 gatos y decidimos que debían tener un espacio que servía también como lavadero, o sea, pero era un espacio a su escala, que tenían como zonas de juego, o sea, que los propios muebles estaban diseñados de una manera de zonas de juego para estos 2 gatos, por ejemplo, y hacer estos gatos que nunca habían visto el exterior, de repente tenían un jardín porque estos muebles contenían una zona de jardín y tenían zona de juego. Son diferentes escalas, pero también se puede intervenir, digamos. Claro, al final, como dices, esa filosofía lo permea todo y de una manera o de otra permite estas intervenciones que son, desde luego, más que interesantes. Por ejemplo, me fijo en otra vivienda, en una de las proyecciones que hicisteis en la llamada P02, una vivienda en una zona residencial, que es una vivienda bastante grande, con muchas curvas, que vosotros habéis adaptado al terreno, además para respetar el entorno. Y viendo este tipo de trabajos, yo me pregunto, ¿creéis que esto no se hace más, no se hace habitualmente este tipo de arquitectura porque estamos acostumbrados o ajustados a unas formas concretas como pueden ser las cuadradas o las rectangulares?
¿O es porque resulta mucho más caro, más costoso este proyectar respetando el entorno? Es decir, ¿creéis que es una cuestión cultural o económica? Bueno, yo diría que son las dos y muchas otras, ¿vale? O sea, es decir, este proyecto AP02 es un proyecto muy particular en el que sí que se intenta, o nosotros intentamos, conseguir esta integración completa entre la vivienda. Sería casi, nos gusta decir que es como una especie de AP02, para nosotros sería como una especie de manifiesto en el que ponemos de alguna manera en el debate de cómo podría haber sido la Alcaina, ¿no? que es la urbanización donde se asienta esta vivienda, de otra manera, ¿no? Si se hubiera repensado de otra manera. Respecto a la geometría curva, obviamente creemos que también consigue mejorar esta integración entre este terreno ondulado, montañoso, en la que tienen diferentes zonas, ¿no? En el que se inserta, pero podría haberse hecho otra propuesta. Quizá, obviamente, esas formas curvas son más costosas que las líneas. Es más complicado ejecutarlo y, por lo tanto, la economía sube, pero se podría haber hecho otro planteamiento con menos economía, por ejemplo, pero incorporando las mismas cuestiones de integración, etcétera. Es decir, todo tiene un límite, obviamente. Nosotros siempre intentamos adaptarnos al presupuesto, pero siempre intentamos como conseguir lo máximo que podemos, ¿no? Esa sería la cuestión. Es decir, que en general crees que si estuviese la consciencia, si tuviésemos esa cultura, sí se podría hacer más de lo que se hace, claro, incluso con presupuestos pequeños. Sí, sobre todo es que también la vivienda no solo significa cuánto me voy a gastar, sino también, por ejemplo, son cuestiones también muchas veces incluso financieras o de ahorro a largo plazo. Es decir, una vivienda para un español hoy en día sería como una especie de ahorro, ¿no? Porque es a lo que destina mucho dinero y por lo menos, digamos, la población consigue ahorrar a través de la propiedad inmobiliaria, ¿no? Y consigue quizá en un futuro decir, bueno, no he ahorrado nada en mi vida, pero por lo menos tengo una vivienda que si me encuentro mal en este momento puedo venderla. Entonces, claro, intervienen muchos factores, no solo lo que se desea en ese momento, sino también que también culturalmente una vivienda pues está asociada a una cierta geometría. Por ejemplo, estaríamos pensando en la casa de toda la vida desde que dibujaría un niño, ¿no? Sí. Y claro, eso forma parte del subconsciente de cada uno y en estas decisiones económicas pues también influyen, ¿no? O sea, nosotros, claro, estas arquitecturas son muy particulares en ese aspecto. Claro, y teniendo en cuenta esto, sería idílico pensar que los clientes vienen a vosotros porque ya conocen vuestra forma de trabajar, pero no sé si siempre es así. ¿Cómo se conjuga lo que os pide el cliente con vuestra visión? Sí, normalmente yo creo que poca gente nos encuentra sabiendo lo que vamos a hacer, porque también es que planteamos arquitecturas muy diferentes para cada persona, ¿no? Claro, o sea, personalizáis mucho al final. Sí, y entonces, digamos, la mayoría de clientes son de boca a boca, pero no por estas cuestiones quizá, sino por otras técnicas quizá, o que han conocido a alguien para el que hemos hecho algo. Pero no existe este deseo primordial, necesito un arquitecto ecosistémico, ¿no? Ya, eso todavía no todo existe, llegará. ¿no? Pero al final planteamos una propuesta y a las personas les parece interesante y al final se desarrolla. O sea, va más por ahí, creo yo. ¿Y crees que los proyectos son flexibles o una vez que se ha tomado una decisión la lleváis hasta el final? ¿Cómo es esa evolución? No, para nosotros siempre decimos que el proyecto es algo vivo. Obviamente tiene un desarrollo y debe solidificarse de alguna manera. O sea, al principio es muy maleable y conforme avanzan las fases en las que trabajamos se va solidificando hasta llegar a la obra, ¿no? Incluso que se pueden variar ciertos elementos, pero obviamente hay cosas que ya pues, deben quedar por economía, por rapidez, por otras cosas, ¿no? Pero sí somos, yo creo que bastante flexibles en ese aspecto, en el que el proyecto puede ir desarrollándose en estas fases, digamos, hasta que se concluye. Sabes que la innovación es una palabra ya de moda desde hace bastantes años en la vuestra, pero podríamos decir que prácticamente en todas las profesiones, en todos los sectores, parece que todo es innovar o morir. ¿Cómo o desde dónde vivís vosotros la innovación? Bueno, la palabra innovación o el concepto de innovación es súper complejo, ¿no? O sea, ¿cómo innovar? Digamos, o sea, innovar para nosotros sería como utilizar los mismos recursos pero de una manera novedosa y que el resultado sea mejor, ¿no? Sería algo así. Incluso a veces
no sé, por ejemplo, creemos que unos arquitectos son muy innovadores, que serían, por ejemplo, Anne Lacaton y Jean-Philippe Basalt, que son unos arquitectos franceses que introducen un nuevo concepto súper chulo que es el no hacer. Entonces ganaron un concurso, por ejemplo, en Francia, en Burdeos, que es su ciudad, digamos, en la que el ayuntamiento planteaba la transformación de una plaza, digamos, de un barrio pueblito, digamos, y se acercaron allí y lo que vieron es que la plaza tenía vida, tenía un aspecto razonable. O sea, era una plaza antigua, pero la plaza o sea, funcionaba perfectamente. Y lo que plantearon en el concurso fue: no hay que hacer nada. Lo único que hay que hacer es limpiar un poco, cambiar la gravilla, podar más los árboles, pero la plaza ya lo tiene todo. Y ganaron el concurso porque, claro, no porque tengamos la oportunidad de hacer, debemos hacer. Y eso me parece súper innovador. Sí, es sin duda, ¿no? Un pensamiento innovador el hecho de poder plantear o poder tener en cuenta que quizás lo que hay ya está funcionando. Sí, y que no voy a aportar nada mejor, o sea, o por cambiar las aceras o un diseño más va a cambiar a mejor, que precisamente la gente ya la está usando, ¿no? Por ejemplo. Quiero ir a un diseño que me gusta especialmente, que es el que hicisteis en la que llamáis House JG25, una casa que está en Callosa de Segura, en Alicante. Esta es una casa que me gusta mucho por las formas curvas, el movimiento que tiene todo el pasillo. Es una casa que tiene mucha luz, que tiene mucha blanco y que además creo que es tremendamente acogedora, a pesar o siendo a la vez una casa muy actual. Háblanos un poco de este proyecto, por favor. ¿Cuál era el reto, Joaquín, que había ahí? Bueno, aquí el reto, digamos, era una casa tradicional de un piso, digamos, de promoción, en el que había pues lo típico: salón por una parte, cocina en otra, 3 habitaciones. Y lo que ocurría principalmente era que la cocina estaba en una zona oscura e interior de la vivienda, justo a la entrada, mientras que el salón, la zona de disfrute de la casa, estaba en la zona privilegiada con vistas, con grandes ventanales, etc., ¿no? Entonces uno de los mayores retos fue decir: no, la cocina, que había sido asociada, digamos, al papel tradicional de la mujer, siempre se colocaba en un lugar relegado de la casa, no privilegiado, ¿no? Y entonces uno de los retos fue transformarla y colocarla en el salón, junto al salón comedor, digamos, para que las acciones de cocinar, de limpieza, etcétera, fueran realizadas por todos los miembros de la familia y no segregadas de la propia zona de disfrute, ¿no? Y otra de las cuestiones fue, también la petición era o sea, el resultado de la vivienda que se pretendía era un poco tradicional de cara a la familia, porque sí que diseñamos para diferentes tipos de familia, pero en este caso era una familia de algún manera heteronormativa, ¿no? Donde hay un hombre, un chico, una chica, hijos que se esperaban. Y entonces el programa era bastante denso, digamos, o sea, no había como mucho espacio sobrante para desarrollar espacios como diferentes, ¿no? Sino que, o sea, estaba constreñido. Y la cuestión fue desarrollar, intentar eliminar ese conducto pasillo que existía, oscuro, etcétera, por una zona distribuidor, zona de juegos, espacio de lectura. Y conseguimos que a través de estas geometrías curvas que se eliminara, ¿no?, ese concepto de conducto, ¿no?, de que te metes en un espacio que deseas estar el menos tiempo posible porque es lo más pequeño posible, etc. Y convertirlo en un espacio donde apetezca de alguna manera estar, ¿no? Y puedan servir de, como digo, zona de juego de niños, etc. Has mencionado 2 conceptos que me parecen muy interesantes, esos pasillos largos, estrechos y oscuros que creo que todos tenemos en la memoria muy tradicional de las viviendas de unos años hacia atrás. Y otro elemento muy tradicional es el de esa cocina relegada generalmente a la peor parte de la vivienda, ¿no? Nos lo has adelantado un poco en tu respuesta, pero me parece muy interesante esta reflexión. ¿Por qué ocurría esto, ¿no? ¿Por qué las cocinas habitualmente, tradicionalmente, han estado relegadas a esa peor parte de la vivienda cuando ahora es todo lo contrario? Prácticamente cogen el protagonismo, ¿no?, de esas grandes y amplias cocinas. ¿Es porque antes teníamos una concepción diferente del espacio, del uso del espacio, de los propios habitantes, de los roles que había en la casa? Pues tiene también mucho que ver en cómo vemos estos espacios, o sea, cómo los asociamos culturalmente. Uh-huh. Y uno de los grandes cambios se produjeron a través de los medios de comunicación. O sea, la cocina en isla
no es una cocina que se desarrolla, digamos, o parte del deseo de los clientes inicialmente, sino que parte de las cocinas que tenían las estrellas de Hollywood que iban a fotografiar su casa o iban a grabarles en su casa, y era la manera de estar cocinando mirando a la cámara. Es decir, si tú el fuego lo tienes mirando a una pared, no te pueden echar una fotografía mientras cocinas. Y entonces, de hecho, todos los espacios domésticos que se graban en programas, etcétera, en la televisión, veréis que la cocina siempre está mirando hacia la cámara y de ahí aparece la isla. Y eso se convirtió en deseo. Y a la vez ha conseguido que se transforme en espacios también con la mejora tecnológica, por supuesto, de la extracción de humos, de gases, etcétera, y de no asociar, digamos, ya a una zona de servicio, porque claro, digamos que estas zonas, las zonas de servicio en la arquitectura siempre se han relegado a los peores espacios, mientras los espacios de vida a los mejores, ¿no? Y también estos espacios eran segregados por género, ¿no? O sea, las zonas de vida donde se quedaban eran para los hombres, mientras que las zonas de servicio eran para las mujeres, ¿no? La zona de plancha, etcétera. Claro, hay algo muy interesante también que acabas de apuntar en esta evolución de las cocinas, que es toda la tecnología que las acompaña, porque es cierto que tradicionalmente también ha existido mucho este pensamiento de, bueno, la cocina es un espacio en el que se producen olores, se producen humos y por lo tanto tiene que estar relegado a una esquina de la casa, pero hoy en día lo podemos solucionar. Sí, hoy en día existen multitud de tecnologías de extracción súper potentes. Eso ha mejorado muchísimo desde, digamos, la introducción no sé, o sea, me imagino que en los años 60, 70 de las campanas extractoras. O sea, siempre ha habido una mejora de habitabilidad, digamos, la arquitectura siempre ha intentado una mejora de habitabilidad interior y de higiene, y hoy en día existen sistemas súper potentes de filtrado del aire, de regeneración de aire, de extracción, etcétera, que ha facilitado y permitido todo esto, claro. Me gustaría que nos hablases también de otra casa, la vuestra, que además de ser, imagino, un proyecto muy especial por ser propio, es una vivienda con la que vosotros de alguna forma habéis puesto en valor la arquitectura de Murcia de principios del siglo XX. Hicisteis, creo, una gran reforma en la casa, porque es una casa del año 1920, creo, si no me equivoco, y en esta reforma respetasteis la baldosa hidráulica, las alturas de las puertas, las barandillas o, por ejemplo, puertas y ventanas de madera. ¿Qué ha significado este proyecto para vosotros? Bueno, este proyecto, digamos, o sea, más que una gran reforma, sería todo lo contrario. O sea, quiero decir, es un gran espacio en el que nuestras intervenciones fueron lo más contenidas posibles. O sea, digamos, aquí la cuestión fue cómo mejorar esto haciendo lo mínimo, ¿no? Un poco también como la Catón y Basal, ¿no? Eso, o sea, sería en plan filosofía francesa. Es decir, y también contenido económicamente, porque fue nuestra vivienda, digamos, cuando acabamos de terminar la carrera y económicamente no había que ajustarse. Había que ajustarse. Entonces, la cuestión ahí era ¿qué podemos hacer que no cueste dinero, que no hagamos, o sea, que prácticamente no sé hacer nada y que mejore? Entonces, lo que hicimos fue levantar el suelo, por ejemplo, de baldosa, de un grés porcelánico que habían colocado para tapar la baldosa hidráulica original, y creíamos que era una aberración a lo que existía ahí, porque era cultura, digamos, constructiva de la región de Murcia. Y restaurarlo, o sea, porque estaba todo lleno del mortero que se utiliza para agarrar ese material, y había que eliminarlo, pulimos el suelo, lo hicimos todo nosotros. Y conectábamos principalmente los tres espacios delanteros de la vivienda que estaban en la zona privilegiada, y nos trajimos la cocina. O sea, un poco esa estrategia la repetimos, ¿no? De traernos la zona de cocina, salón y comedor, unirla y generar toda una zona de día en un espacio privilegiado de la casa con las vistas, ¿no? Y eso fue un poco, o sea, pintar poco más, pero el resultado creo que es como muy potente a través de pequeñas acciones, ¿no? Que se llama de alguna manera como acupuntura, ¿no? Acupuntura arquitectónica, ¿no? Hacer muy poco, pero con eso conseguir el mejor resultado. Claro, y luego hay otro elemento, además creo que entra en juego ahí, que vosotros también habéis sabido hacer muy bien, que es el de la decoración de interior. Es decir, cómo puedo apoyarme en esa obra mínima, en esos cambios mínimos, pero me apoyo también en la decoración de interior para al final conseguir el resultado que quiero, ¿no? A veces la gente lo pasa un poco por alto, que tenemos también esa alternativa. Claro, la cuestión de mobiliario, por ejemplo, eso es importantísimo a través del color, elementos de diseño potentes. O sea, a veces no es transformar completamente un espacio. No todo es voy a tirar un muro. Pero quizá con dos elementos se transforma completamente la percepción que tenemos de ese espacio, ¿no? O sea, podemos verlo en muchos catálogos de mobiliario que
no es solo un entorno perfectamente construido, sino quizá a veces es simplemente colocar una pieza y un color, ¿no? Una cosa, un elemento de potencia. Decíamos al principio que la investigación juega un papel muy importante en vuestro trabajo y en este sentido yo quiero, Joaquín, destacar 2 proyectos. En primer lugar, los documentales que realizasteis para una exposición del Museo Ico de Madrid sobre la vivienda colectiva. Quizás alguno de nuestros oyentes no lo sepa, pero vosotros estáis muy relacionados con lo audiovisual, contáis mucho a través de este formato. Y esta exposición sirvió para generar muchas reflexiones sobre los espacios colectivos, desde la necesidad de reutilizar las edificaciones hasta una nueva sociabilidad o el teletrabajo. ¿Qué recuerdas como más impactante o con qué crees que os habéis quedado después de charlar con tantos usuarios y de tantas viviendas diferentes además? Sí, estos documentales los realizamos para esta exposición, comisariada por Andrés Cánovas, Chema Lapuerta y Carmen Espejel, en la que de alguna manera el encargo era viajar por 7 países de Europa grabando estos 7 proyectos de arquitectura colectiva relevante, ¿no?, para esta exposición europea, digamos, contemporánea, en la que siempre había como un tema como muy, muy potente por qué se seleccionaba este proyecto y merecía la pena grabarlo, ¿no? Y estos edificios están ya habitados, ¿no? Que era como súper potente, que no íbamos a ver obras finalizadas simplemente, que acaba de terminar, digamos, la obra, el arquitecto y la constructora se acaban de ir, ¿no? Sino que ya eran espacios muy vividos, ¿no? Y que nos contaran de primera mano, que nos dejaran entrar a las viviendas, fue súper chulo. Para nosotros, esto, o sea, lo más chulo fue ver estos supermodelos de vivienda y en otras culturas, ¿no?, que es diferente a la nuestra, o sea, cultura occidental, pero de alguna manera no es como vemos, o sea, qué percepción tienen ellos de la vivienda, de lo colectivo, etcétera. Y fue muy interesante, por ejemplo, conocer estas cooperativas de vivienda colectiva en Suiza, cómo se organizaban y cómo eso estaba cambiando el modelo, digamos, de alguna manera, de vivienda, incluso de promoción inmobiliaria en Suiza, ¿no? Porque, por ejemplo, allí en Suiza es carísimo adquirir una vivienda, casi nadie puede permitirse una vivienda en propiedad, entonces están organizados en cooperativas, pero estas cooperativas son muy potentes, o sea, unos entes potentes de que a lo mejor tienen, no sé, 20.000 personas o sea, están desarrollando grandes megaproyectos, digamos, de vivienda colectiva. ¿Son alquileres? Claro, entonces los socios, digamos, de alguna manera, los cooperativistas tienen como un derecho a vivienda, o sea, pagan una cuota y pagan una inscripción inicial y tienen derecho a vivienda hasta, me imagino, toda su vida o algo así. Y luego ya esa vivienda sigue siendo propiedad de la cooperativa y formará parte para otros cooperativistas, ¿no? Y por ejemplo, nos pareció súper interesante que era un modelo perfectamente trasladable a España, ¿no? A los graves problemas de vivienda que tenemos aquí, una manera de salir de este, digamos, eliminar la figura del promotor con beneficio y que la gente se autoconstruyera organizadamente, no digamos, de una manera individual, eliminando, por ejemplo, ese costo. Entonces, eso de alguna manera aliviaría algo el costo de la vivienda para acceder a la vivienda, ¿no? Dentro de estas distintas viviendas que visitasteis, ¿alguna de ellas estaba en España también? Sí, por ejemplo, nos pareció muy, muy potente las viviendas en Formentera, creo que son 36 viviendas en Formentera, que están desarrolladas por el Instituto de la Vivienda Balear, digamos, de la Generalitat, o sea, de las Islas Baleares. Y nos pareció súper importante porque era vivienda pública promovida por la propia, o sea, que estaba promovida por la administración, ya que ellos tienen un problema, bueno, todos tenemos un grave problema, pero en las islas es mucho más doloroso, ya que el límite de precio, o sea, es carísimo y además lo que hacen es expulsar a la gente no solo ya hacia la periferia, sino es que en un momento en una isla la periferia se acaba y está el mar, y entonces te tienes que ir a otra isla y no existen islas económicas allí, o sea, no hay una isla barata. Y entonces, claro, conseguir estas viviendas sociales, de hecho, es uno de los grandes puntos de este instituto, digamos, es conseguir vivienda y que la gente nativa, de alguna manera, pueda seguir viviendo. La gente que trabaja, la gente que vive allí, no puede pagar los precios, digamos, de turistas o de gente que, como allí lo llaman, de hacer la temporada, ¿no? O sea, esa gente gana dinero porque va a trabajar durante la temporada
alta, digamos, y puede permitirse quizás destinar grandes cantidades de dinero porque lo va a recibir también. Pero hay otra gente que tiene trabajos de alguna manera normales y que tienen sueldos, el sueldo mínimo, por ejemplo, y no puede permitirse de ninguna manera pagar 2.000 euros de alquiler con un sueldo mínimo. O sea, es algo imposible. Entonces, ver que se está generando este tipo de viviendas es muy importante. Joaquín, vamos a aclarar qué es el concepto o qué significa vivienda colectiva. Bueno, vivienda colectiva sería un edificio o un conjunto edificado, digamos, donde se comparten ciertos elementos constructivos, arquitectónicos, estructurales, de instalaciones, etcétera, y de alguna manera existen viviendas en su interior. Pero no tienen por qué ser viviendas, digamos, para una familia, digamos, salón, comedor, cocina, dormitorio, etcétera, ¿no? Lo que estamos acostumbrados aquí a vivienda tradicional, sino que hay viviendas colectivas donde quizá existen zonas comunes, compartidas, eso por ejemplo lo vimos mucho en el norte de Europa, y otros elementos privativos. Es decir, tú puedes tener digamos como tu mini apartamento, quizás con tu dormitorio, alguna habitación más o incluso un baño, pero luego puedes tener un comedor que es colectivo, quizás. Sí, eso ocurre, lo llaman clúster, por ejemplo, en el que existen diferentes personas o incluso familias, pequeñas familias, quizás, ¿no?, de 2 personas, en el que comparten ciertos elementos de una lo que llamaríamos vivienda tradicional, y luego tienen quizá otros elementos compartidos ya a nivel comunitario, por ejemplo. En general, ¿crees que avanzamos hacia este concepto de vivienda colectiva o nos alejamos? Pues depende, porque existe, como te digo, esta dificultad para acceder a la vivienda. Hay mucha gente que, claro, la vivienda colectiva es más económica, pero sin embargo, el otro día estuve en una conferencia de 2 arquitectos municipales de aquí de la región, de 2 municipios de la región, por ejemplo, las Torres de Cotillas y Molina, y la vivienda plurifamiliar está completamente estancada. No existe desarrollo de vivienda plurifamiliar, salvo quizá en zonas de alta, digamos, demanda, como podría ser aquí en Murcia, en La Ñora, zonas universitarias, etcétera. Pero en los municipios, el resto de municipios, no hay vivienda plurifamiliar más allá de pequeños desarrollos, pero mínimos. El gran número de expedientes que tienen encima de la mesa serían vivienda unifamiliar. Entonces, quizá existe ahí una tendencia en la que hay gente que sí que tiene, digamos, posibilidad económica de construirse su propia vivienda independiente, y sin embargo no está existiendo la posibilidad de adquirir vivienda de manera colectiva, que es más económica. ¿Visualizas la vivienda colectiva como algo muy asociado a un determinado movimiento social, a un determinado perfil social? No, para nada. Existe, esta exposición que comentábamos antes del Museo ICO, lo interesante es que existía incluso vivienda, estuvimos en Rotterdam en un edificio chulísimo desarrollado por OMA, que un superproyecto que reconstruía una zona bombardeada de Rotterdam, etcétera, que se convertía en un edificio de uso mixto. Habían funciones, oficinas municipales, museo y vivienda. Y esta vivienda era de lujo. Existe todo tipo de perfil que se puede asociar, digamos, a este tipo de vivienda. Ahora bien, quizá en Murcia, por ejemplo, quizá no es tan así porque no existe quizá modelo desarrollado con esta orientación. Quizá eso es muy limitado, ¿no? Claro, falta oferta al final. Falta oferta, si todos lo tuviéramos más interiorizado, quizás sí que se desarrollaría. Pero ya te digo, ahora mismo existe más demanda de vivienda unifamiliar, ¿no?, aislada, que vivienda colectiva de todos los perfiles. El otro proyecto del que me gustaría hablarte está muy relacionado con la investigación, pero también con la enseñanza, que además es una parte muy importante de vuestro trabajo. Impartisteis un taller de investigación en la Universidad de Santiago de Chile, en el que reflexionabais sobre futuros posibles a raíz del problema del agua que se vive en este país. Lo llamasteis Hungerstein, que no sé si lo he dicho bien. Sí. Explícanos un poco, Joaquín, qué es esto y de dónde nace vuestro interés. Vale. Sí, este proyecto que realizamos en la Universidad de las Américas de Santiago de Chile, el nombre lo toma de unas grandes piedras o rocas que existen en los lechos de los ríos, sobre todo en el norte de Europa. Estas piedras aparecían una vez existía una sequía profunda, digamos, en épocas de sequía profunda el nivel del agua de los ríos bajaba, y entonces aparecían estas grandes rocas y sobre ellas tallaron, digamos, en piedra fechas y mensajes. Digamos, estos habitantes, sobre todo en la Edad Media, hacia
habitantes futuros de estos territorios, con mensajes un poco alarmantes. Es decir, cuando aparecían esas piedras existía que vas a tener una época muy mala, ¿no? Entonces, cuando digamos, hay un mensaje en una de ellas que dice, cuando veas esto, llora. ¿Por qué? Porque esa sequía iba a provocar hambruna, digamos. Entonces, digamos, estamos en un momento parecido, o sea, o muy complicado en ese sentido, en el que cada vez vemos que la sequía va a mayor, no solo aquí en nuestra región, que somos muy conscientes de ello, sino en todas partes del mundo. Hemos visto Londres seco, ¿no? Donde el césped de Londres amarillo, que eso era como imposible de ver o imaginar. Y nos pareció un tema súper relevante que debíamos trabajar sobre él. Y encontramos allí en Chile, en Santiago, que tiene uno de los ríos más importantes del país, que sería el río Maipo, que se enfrentaba precisamente a este entorno de sequía, pero con en 5 territorios diferentes para los diferentes alumnos. Y no solo tenían que ver con la desecación de los lechos, sino también con la construcción de nuevas grandes infraestructuras, como un macropuerto, también la utilización de este agua para la minería. Por ejemplo, allí no existe una ley donde el consumo de los habitantes esté puesto en primer nivel, sino que la minería, que está en cabeza del río, digamos, está en la cordillera de los Andes, puede usar ese agua, aunque deje sin metros cúbicos de consumo para los habitantes de la ciudad que están más abajo. O sea, es increíble. Entonces, poner todo esto en contexto y analizarlo fue súper interesante. ¿Qué es lo próximo de Especie? ¿En qué estáis trabajando? Bueno, pues tenemos, por ejemplo, estamos a punto de arrancar un restaurante en las Torres de Cotillas, la construcción de un restaurante en las Torres de Cotillas. También rehabilitaciones de vivienda en la huerta. Estamos intentando generar de alguna manera una comunidad que permita la reconstrucción o la ayuda, digamos, a familias y personas que quieran de alguna manera rehabilitar vivienda en la Huerta de Murcia, como especializado en ese aspecto, junto a Isabel Abo. Y, no sé, investigación también. Estamos dando clase en Santiago, estamos con un proyecto sobre hipertrofiación de la ciudad a través de espacios cerrados de alguna manera, como podrían ser locales comerciales. Bueno, es un poco más difícil de contar. Muchas cosas, ¿no? Al final sois almas inquietas y esto se tiene que ver y percibir en trabajos que además después, con suerte, podremos disfrutar todos también. No sé si esta pregunta es más fácil o más difícil. Si miras hacia adelante, ¿cómo ves el futuro de la arquitectura dentro de 1 o 2 décadas? Pues sería imposible, yo creo, vaticinar qué va a ocurrir, ¿no? O sea, sobre todo con los procesos tecnológicos que tenemos, ¿no? Hemos visto cómo las telecomunicaciones, ¿no? El móvil ha cambiado en estos 20 años la manera en la que vivimos, ¿no? El ocio, cómo trabajamos, todo, etcétera. Y eso ha cambiado la arquitectura. O sea, las oficinas ya no necesitan ser tan grandes, por ejemplo, porque ya no necesitamos centralizarlo todo en un único espacio, sino que ese trabajo se hace de manera diluida, ¿no? O sea, se hace en el territorio. Y vaticinar cómo sería imposible. Espero que mejoremos de alguna manera nuestra integración en el territorio, sobre todo que consigamos que la gente sea capaz de acceder a una vivienda digna, digamos. Y no sé, me gustaría verlo. Joaquín, un consejo para los nuevos profesionales, para todos aquellos que están terminando o que empiezan ahora, que tienen que dar sus primeros pasos, desde tu experiencia, desde todo lo andado, todo lo recorrido, ¿qué les aconsejarías? Bueno, pues es un trabajo duro. O sea, un consejo sería que seguirán esforzándose, que el esfuerzo merece la pena y también que tengan de alguna manera que se apoyen en otros, ¿no? Eso es muy importante, sobre todo a la hora de empezar. Creo que lo importante es no intentar acapararlo uno solo, sino que es muy duro los comienzos y, digamos, el salto de la academia a la calle es muy potente. Y entonces, que aprendan también, quizá en otros, o sea, sería importante quizá aprender en otros despachos los primeros pasos, o sea, no solo salir y darte de golpes. Y creo que eso, que tengan ilusión de alguna manera. Joaquín, muchísimas gracias por haberte asomado hoy a nuestro abrigo y también por compartir esta filosofía, la de la arquitectura más que humana, con todos nuestros oyentes. Muchas gracias a vosotros.
Y a los que estáis al otro lado, gracias por acompañarnos un episodio más. Tenéis más sobre arquitectura y diseño en las redes sociales de Gibeyer Home Experience. Hasta pronto.